Lo que el pueblo esperaba el 27 de febrero con la alocución del presidente Luis Abinader, podemos hacer acopio a un refrán popular que dice: la esperanza era verde y se la comieron los burros. Bueno, señores, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, fue ante la Asamblea Nacional y duró 2 horas 25 minutos describiendo un país de las maravillas. El presidente logró echar a soñar a los invitados especiales y a algunos legisladores que ante ese discurso kilométrico pues no tuvieron de otra que no sea dormir. Bueno, señores, rendición de cuentas que de acuerdo al expresidente de la República, Leonel Fernández, no fue más que una rendición de cuentas. Así es, porque el presidente Raúl, a través de esa alocución, le quiso vender al país que era un país seguro, que era un país sin problema de corrupción, que era un país sin problema medioambiental, que era un país sin problema eléctrico, que era un país sin problema de educación. El panorama que el presidente quiso pintarle a los dominicanos y a las dominicanas a través de ese discurso, me pareció a mí que no estábamos en la República Dominicana y el presidente quiere nueva vez hacer acopio a sus primeros 4 años, a su comportamiento publicitario, que vendió un país de maravilla y el pueblo en los primeros 4 años se lo compró. Y hoy estamos no en el país de la maravilla, sino en el país de la desgracia. Bueno, Mesa, es tan así lo que tú estás señalando aquí en este episodio de Mesa Redonda RD, que palabras traen respuestas. Vimos al expresidente de la República, Leonel Fernández, presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, que convocó una rueda de prensa el domingo, después de la intervención del presidente, y entonces señaló ahí que a Abinader se le olvidaron algunas cosas importantes. No mencionó obras a las que nos tiene acostumbrado a este esfuerzo rimbombante, como el mismo Leonel definió, de mucha espuma y poco chocolate. Obvió mencionar algunas cosas. Y hay gente que habla de contradicciones, Mesa. Por ejemplo, el presidente de la República quiso resaltar el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación, pero hay una contradicción. Él terminó quitando a ese ministro y poniendo a una persona ahí que yo nunca lo he visto vinculado al sector de educación. No, pero no solamente para eso, nada, Raúl. Para nada. Tú tienes que hacer referencia a que ese ministerio, por ahí han pasado 3 ministros sí. en menos de 5 años. 3 ministros. Sí. Y el primero, el señor Furcal, pues fue quitado por un escándalo de corrupción de más de 30,000 millones de pesos. A propósito de que el gobierno dijo que era un gobierno transparente. Y ese ministerio, que también el gobierno lo ha bautizado como ministerio independiente, tampoco se ha hecho eco del caso de corrupción de Roberto Furcal ni del caso de corrupción del INAVIE. Pero él apareció ahora en la escena pública diciendo que él es un aspirante a la presidencia por su partido PRM. ¿Quién? Furcal. Furcal hizo un acto donde él planteó su visión país, su propuesta, porque él aspira a presidente. Lo que pasa, Raúl, que la ignorancia es atrevida. Agrégale que se siente en primera fila. Y siempre se sienta en primera fila. Sí, entonces, porque atrevida de verdad. Roberto Furcal tenía que sentarse en primera fila. Bueno. Porque luego de los pasos de este señor por el Ministerio de Educación, armar un proyecto presidencial, hay que ser ignorante y freco para eso, evidentemente. Bueno, hay que ser ignorante y freco. Pero además... Aquí hay personas que creen que es valedero, no, se le ha atrevido. Raúl, en este país es algo planeado por el PRM, porque el PRM le quiere vender a este país que con cualquiera se gana.
Eso es lo que ellos quieren venderle a este país. Y eso forma parte de los dirigentes del PRM, que con cualquiera se gana. ¿Entiendes? Como el presidente Luis Abinader no puede presentarse según la Constitución y los sentimientos de él propio, que ha dicho que no va. Ahora, si quieren convocar una reforma, como tienen mayoría congresional, también lo pueden hacer y él presentarse nueva vez. Entonces quieren vender la visión de que con cualquiera se gana. Sí, pero agrego un elemento importante sobre lo que tú mencionaste ahora. Y es, recuérdate que la narrativa PRMista es que Luis Abinader, en un acto de humildad Y de desprendimiento. él decidió no optar por la presidencia de nuevo. Hermano, pero que usted no puede, la Constitución se lo prohíbe. Entonces, ¿qué acto de desprendimiento si está prohibido que usted vaya por una segunda reelección consecutiva? ¿No te acuerdas que le vendieron esa narrativa? No, porque es un acto de desprendimiento, de humildad. El presidente decidió no optar por una nueva candidatura. Acto de humildad y de desprendimiento lo exhibió el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, para las elecciones del 2000. Que el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados de ese entonces no solamente lo combinaron a que él aceptara una reforma para él presentarse, sino que le llamaron a que tenía que apretarse apretarse los cinturones. Ajá. Y permitir una reforma a la Constitución que le permitiera nueva vez presentarse. No, y agrégale. Acto de desprendimiento asumió el doctor Leonel Fernández cuando fue convocado al Palacio de los Deportes, y allí llevaron pues más de 2 millones de firmas recogidas en todo el país que le pedían que se presentase y que aceptara. Eso sí es acto de desprendimiento. El político, oye bien, el único político que se ha desprendido de no reformar la Constitución para presentarse en este país es el doctor Leonel Fernández. Agrégale a lo que hizo amable Aristi Castro, que le dijo: presidente, apriétese los cinturones. Perfecto. Así es. Pero recuerda que Balaguer le dijo a Leonel Fernández algo que lo dijo el propio Leonel: que si hay que poner tanque de guerra en el Parque Independencia, olvídese de eso. Usted va. No, pero presidente, es que la Constitución yo no puedo. No, olvídate de eso, meta tanque de guerra. No, pero espérese que... Y entonces la historia me va a juzgar a mí. Eso lo dijo el propio Leonel Fernández. Que Balaguer le dijo eso a él. No fue amable solamente. Además de amable, imagínate tú, un zorro como Balaguer le combinó a Leonel que diera ese paso. Pero Leonel Fernández es una persona que siempre ha tenido mesa el alto sentido de la historia. Sentido de la historia. Y en abril del año 2012 le dijo a este país: yo no voy a participar en el proceso. Aún hubo un debate en la República Dominicana. Tú sabes que habían constitucionalistas que establecían que sí, que él no tenía ningún impedimento. Aún así se retiró, dijo que no iba a optar por una reelección presidencial, y de ahí vino entonces la candidatura de Danilo. Entonces, Raúl, vamos a retomar lo que es el discurso de 2 horas, 25 minutos. El presidente de la República habló de que su gobierno era transparente y que ha tenido la oportunidad de tener una justicia independiente. La misma justicia, Raúl, hay un listado de 100 y pico de casos de corrupción, y solamente le vamos a mencionar unos cuantos para que el presidente haga memoria. Por ejemplo, el caso de corrupción de la Jiringa. Ahí está, nadie lo ha movido. El caso de corrupción de educación con Furcal. El caso de corrupción del INAVIE. El caso de corrupción de Macarrulla. El caso de corrupción del Hipostón. El caso de corrupción de la Juventud, de Kimberly y de Luz del Alba. El caso de corrupción de Neney Cabrera y la Pintura. El caso de Supérate. El caso de corrupción de Mélido Torre. El caso de Pasaporte. El caso de Miki López. El caso de Yamil. Esos casos de corrupción, más otros que por razón de tiempo no vamos a mencionar, pero que son de dominio público, el Ministerio Público Independiente, yo no sé
dónde está o qué está haciendo con esos casos de corrupción. Bueno, agrégale que el presidente de la República hizo algo que llamó la atención. La gente se preguntó, ¿por qué es esto? En el país existe una institución que es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que como tú sabes, Mesa, la dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch. A esa entidad han llegado denuncias de actos de corrupción que tú estás mencionando. Y no se conoce ningún proceso contra ningún exfuncionario, ningún proceso judicial. No se conoce nada de esa oficina que haya ido de cara a resolver una situación como esa. Pero tú mencionaste 2 veces lo de justicia independiente. Pero es el propio Hipólito Mejía que le vamos a pedir a nuestro editor que ponga el corte donde Hipólito Mejía reitera que aquí no hay una justicia independiente. Entonces, ¿qué estamos hablando? El presidente dice una cosa y el expresidente Hipólito Mejía lo desmiente. No. Muy bien. Gracias. ¿Hay justicia independiente en el país? No. ¿Por qué? ¿Qué piensa de la escogencia de Jenny entonces? El expresidente Hipólito Mejía hace acopio al sentir de la población. No, pero yo digo, Porque esa justicia pero independiente... una contradicción. Claro. Lo que quiero decir es que el presidente, mientras el presidente Abinader dice algo, Hipólito le enmenda la plana. Lo que pasa es que Hipólito es más honesto en términos políticos que Luis Abinader. Es más honesto. Porque dice la cosa tal Dice cual. la cosa tal cual. Sí. Tal cual son. Ajá. O sea, él no maquilla. No, él no maquilla. Él no maquilla. El presidente es un maquillista. Un maquillista Sí. de primera línea. Pero de primera línea. No cualquier maquillista. ¿Cómo ¿Entiendes? ves? Es un maquillista. Es un maquillista. Él anda Sí. con la pintura Él anda y la dibujando. cosa. Sí. Pero Raúl, es que Es un debutante de maquillista. El presidente habló en esa locución Sí. de que los productores han sido protegidos por este gobierno, pero el presidente no ha visitado Rancho Arriba de Ocoa, donde los productores de invernadero, más del 70% Están al grito. donde dirigentes del PRM Sí. son que han recibido los préstamos del Banco Agrícola, pero el presidente no ha ido a Magua, donde la familia de Chuzo Vázquez ha sido que ha recibido los préstamos del Banco Agrícola y no los productores. Pero el presidente no ha ido a San Juan, donde los productores están al grito porque no han sido apoyados a través del Banco Agrícola. No es a través del Banco Agrícola que tú tienes que apoyar a los productores. Claro. Y claro. entonces, ¿a través de qué el presidente ha apoyado a los productores? Que dijo que como nunca antes los productores han sido protegidos y recoge 2 o 3 alcahuetes para llevarlo a una actividad como que le van a vender o que representan a todos los productores del país. Así no, por Dios. Mira, Mesa, ese tema del Banco Agrícola, eso va a dar para Eso largo. es espeluznante. Para que lo sepa, hermano. Mira, yo creo que nosotros debemos traer aquí a Mesa Redonda RD a un técnico que sí conoce, porque lo he visto varias veces, que sabe perfectamente de este tema. Él fue administrador del Banco Agrícola. Dirigente del PLD. Vamos a hacer los contactos para traerlo, porque ese sí sabe de eso y te lo desmenuza y te lo plantea. Pero nada, el presidente de la República hizo su discurso, pero yo quiero plantear algo aquí, un detalle, que algunas personas lo pasaron por alto. Mira, Mesa, en ese discurso, Abinader dijo algo, que él emitió un decreto calificando a las bandas haitianas como organizaciones criminales. Y hay que emitir un decreto para eso. No, él emitió un decreto. Pero no hay que emitir un decreto. No, pero para eso. oye, ¿dónde voy? Él emitió un decreto antes del discurso estableciendo, calificando, tipificando a las bandas haitianas que están acabando con Haití. Tú sabes todo lo que ha ocurrido, o por lo menos lo que se publica. Y entonces señaló que si entraban a territorio dominicano iban a ser perseguidos, que eran unos criminales y todo lo demás. Entonces tú dijiste ahorita que el presidente de la República recurre a un apelativo y él habla de justicia independiente. Mesa, yo hice una consulta acerca de eso. Es cierto que hay una ley de antilavado, una ley de antiterrorismo y que un presidente de la República en su condición de jefe de Estado puede advertir
¿verdad?, a las Fuerzas Armadas, porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es él, y puede apelar al recurso de que es un tema de seguridad nacional y señalar que no, que las bandas hay que resguardar la frontera. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Claro. Pero hay un detalle. Calificar a una organización o a personas de criminales no es competencia del presidente de la República. Y sobre todo de otro país. No, eso es competencia del sistema judicial. De ese país. No, yo digo, en su país, cometen delitos, claro, son criminales allá. Exacto. Entonces, tú no puedes, siendo presidente, independientemente de que sean criminales en su país, tú no puedes decir en un discurso, yo he hecho un decreto y serán perseguidos y son organizaciones criminales. Entonces, cuando la tipificación, ande voy, la categoría de criminal de personas o de organizaciones son competencia del sistema judicial, no del presidente de la República. No sé si me doy a entender. Claro que sí, Raúl. Recuerda, tú eres abogado. Uno tiene cierto conocimiento. No, tú eres abogado. Yo soy abogado. Exacto. Ajá. Pero yo lo que vi... ¿Está para eso un presidente? No. Para decir, fulano es criminal. Además, ¿Quién es que persigue el delito? Pero además, Raúl... En justicia. ¿Quién es que persigue el delito? Hay una ley fronteriza. Sí. Y una ley, un decreto no está por encima de una ley. Bueno, él emite ese decreto. Hay un protocolo jurídico que es lo que sostiene una sociedad como la República Dominicana, claro, que ningún decreto está por encima de ese protocolo jurídico. Ninguno decreto. No. Lo que yo veo es un presidente que no sabe qué hacer. Y un presidente que buscó el 27 de febrero justificar su desgracia. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Y por qué? Yo te tengo una pregunta cuando tú termines ese razonamiento. ¿Por qué él buscó, Raúl, justificar su desgracia? Mira el tiempo que duró hablando. Es un presidente que él sabe que tiene problemas. Luce desesperado. Luce desesperado. Sí, el que habla mucho así. Exacto. ¿Por qué se afán de hablar tanto? Tiene un problema. Sin embargo, evitó temas fundamentales. Evitó. Ese desastre de esa línea 2C del ¿Por qué metro. no te referiste a eso? El monorriel de Santiago. Si inclusive no te quieren entregar los rodajes del metro porque hay problemas de construcción. ¿Por qué? ¿Y por qué tú no te mencionaste? No. ¿Por qué tú no mencionaste el problema del teleférico de Santiago? Sí, ¿Por qué no mencionaste el problema del monorriel de Santiago? ¿Por qué? Sí. ¿A qué se debe? ¿Entiendes? Entonces, un presidente que buscó justificar lo injustificable. Yo te tengo una pregunta. En 2 horas y 25 minutos. Yo te tengo una pregunta. Te la voy a aceptar. Tú estabas... Te la voy a aceptar, pero recuerda que tú no estás aquí para preguntar. No, tú estás aquí para opinar. No, pero yo tengo que hacer una pregunta. ¿Sabes por qué? Te la voy a aceptar. Sí, tú estabas fuera del país. Voy a ser humilde. No, te la voy a aceptar. Tú estabas fuera del país. Es por eso que te voy a hacer la pregunta. Al tú llegar, tú llegas antes de la locución del presidente. No, yo llegué después de la locución. Perdón, tú ya tienes razón. El sábado. Sí, tú ya fue el sábado y la locución fue el jueves 27. El jueves 27. Que es el día de la independencia. Así es. Sí, corrijo. Perfecto. Tú llegaste después. No, la pregunta tiene más razón todavía. Mesa, cuando un presidente de la República rinde cuentas y da un discurso ante la Asamblea Nacional, se generan primero expectativas y después reacciones. Los dominicanos que residen en el exterior le dan mucho seguimiento a lo que ocurre aquí. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? El presidente de la República habló el 27. Yo creo que tú me digas, ¿qué pasó contigo con la interacción que tú tuviste con gente allá que son dominicanos? ¿Alguien te mencionó de ese discurso? No. A ti? Primero, ¿Alguien hizo mención de ese discurso? No, nadie. A Mesa, por ejemplo, por lo regular la gente habla y comenta. ¿A ti nadie te dijo nada? En lo particular nadie me preguntó. Entonces, ¿qué significa Pero eso? También hay otra cosa, Raúl. ¿Qué significa eso? El viernes. El impacto de ese discurso, Sí, dime. el viernes. El viernes, al otro día. Sí, al otro día. Yo me interesé en ver cuál era la temperatura en la República Dominicana. Tú le escribiste a algunas personas. No vi, observé. Tú monitoreaste. ¿Hiciste un monitoreo? Pareciera que ese discurso pasó desapercibido. ¿Verdad que sí? Yo creo que nosotros le hemos hecho un favor. Hablando de eso aquí. Hablar de ese discurso hoy. Le hemos hecho un favor. Porque fue pasó sin ton ni son. Sin pena y sin gloria. Sin pena y sin gloria. Fue un discurso como que si no hubiese hablado, es igual. Es igual.
sea, tú estabas en Estados Unidos. Sí, así Ningún es. dominicano te dijo a ti, No, Mesa, nadie. ¿viste al presidente? No, nadie. Porque al finalizar el discurso, Ajá. la gente había olvidado todo lo que el presidente había dicho, porque no dijo nada importante. Entonces, como la gente olvidó en 2 horas 25 minutos todo lo que él enfocó, todo lo que él dijo, el discurso pasó sin ton ni son. Ese es el problema. Wow. Es un tema, Raúl, que te lo voy a dejar aquí en Sí, el sí, sí, tintero claro. para ver si lo tocamos. Lo abordamos. Ajá. Y es la designación de Jenny Berenice. Sí, no, pero eso amerita. ¿Tú has visto, No, amerita. ¿tú has visto algo? No. Vamos a hacer un episodio para eso. Sí, eso es lo que te digo. Vamos a hablar, pero vamos a desmenuzar ese Exacto. tema. Así porque es. ese tema es importante. Así es. Para orientar a nuestros Lo que quise seguidores. hacer la comparación Sí, con el sí, discurso correcto. y la designación de Jenny. De Jenny Berenice. Que Bueno, si hubo uno que pasó sin ton ni son, el otro también está pasando sin bueno, ton ni son. déjalo ahí, déjalo sobre la mesa. Señores, hemos llegado al final de este episodio. Ya ustedes ven, analizamos desde nuestro modo de ver qué pasó con el discurso del presidente en esa rendición de cuentas que, de acuerdo a Leonel Fernández, no fue más que una rendición de cuentos. Ha sido todo en este episodio de Mesa Redonda RD. Los invitamos a que continúen Mesa apoyándonos. Ya superamos los 2,000 suscriptores. Vamos creciendo de manera progresiva. Así es. Esto no se ha detenido y eso gracias a ustedes, porque aquí tenemos un compromiso. Estamos haciendo una comunicación diferente. Será hasta entonces.